¿De acuerdo? Vale. Primero, mi nombre, Jordi Pereira. Como veis, soy español. Ahora estoy viviendo en Barcelona durante este semestre. Por tanto, mi oficina es irrelevante. En teoría tengo un viaje programado en diciembre, así que si alguien me quiere conocer en persona, entonces sí que es relevante, que venga en diciembre y me vea. El método de comunicación que yo recomiendo que utilicéis es el correo electrónico. Yo el correo electrónico generalmente contesto en 24 horas. Si no os contesto en 24 horas es que ha pasado algo. Y entonces volverme a enviar un correo. ¿De acuerdo? Puede generar un problema. Aquellos que han sido alumnos míos, que hay unos cuantos, saben que contesto. Por tanto, si no os contesto, es que o se me ha perdido o estoy enfermo, pero generalmente contesto, así que si enviáis un correo el miércoles por la tarde y no recibís respuesta antes del jueves por la tarde, correo de nuevo diciendo, profe, se está flojeando, y os contestaré. O eso creo. Si me enviáis el fin de semana, pues no os contestaré. A veces contesto el fin de semana, pero a veces no. ¿De acuerdo? Mi formación, solo por completitud, yo tengo un pregrado en electrónica, pero no me pidáis que haga nada de electrónica porque no me gusta. Pero tuve que estudiar un pregrado de electrónica de algo porque yo lo que quería hacer era un magíster en ingeniería industrial, que aquí en España el nombre que tenía era este de aquí. ¿De acuerdo? Y es lo que soy. Yo soy ingeniero industrial de formación, después hice un doctorado en ingeniería industrial. Me he especializado en áreas de investigación de operaciones, pero yo mi formación es lo que estáis estudiando vosotros, versión española, pero lo que estáis estudiando vosotros. Así que yo me siento ingeniero industrial y creo en la ingeniería industrial. ¿De acuerdo? Y eso es importante en este comentario porque aunque haga mucha informática y haremos también un poco de matemáticas, tenéis que pensarlo, que yo no soy ni matemático ni informático. Mi formación de programación fue un curso de un semestre. Todo el resto de lo que he aprendido a programar, me ha tocado aprender a programar pues, por mi cuenta, arreglándome la vida, porque lo he necesitado y porque como lo he necesitado para mi investigación, pues me ha tocado aprender como he podido. Así que no creáis que aquellos de vosotros que no sois informáticos tenéis una desventaja. Yo soy una demostración pura de que se puede hacer. Sin formación de informático se puede aprender a programar y se puede trabajar de programador o se puede trabajar en un trabajo en el cual se necesita un ingeniero industrial que sepa habilidades de investigación de operaciones. Y os aviso, hay pocos y están muy cotizados, mucho. Veréis luego a alguno de mis alumnos de doctorado, digo de magíster, y comentaré de qué trabajan. Y son trabajos que son el trabajo típico que cuando tú entras en la universidad dices, yo quiero trabajar de eso. Pues esos trabajos, una manera de conseguirlos es por esta área. Así que es un esfuerzo, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena. Y repito, cuento con lo que os digo. Si alguno lo ve de otra manera, pues bueno, el mundo es muy grande, hay muchos trabajos. No todos tenemos que ser computines, entre comillas. ¿De acuerdo? Está de moda. Eso sí que tenemos que reconocerlo, está de moda ser computín. Bueno, ventajas tiene que tener después de haber sido 20 años los parias de la Tierra, ahora está de moda. ¿Qué es lo que hay en el curso? Recordad que este curso es un curso de un magíster en ingeniería industrial, que son las dos primeras SIGs, y en investigación de operaciones. Pues este magíster es esa intersección. La intersección entre ingeniería industrial y la intersección entre investigación de operaciones. ¿De acuerdo? Para los alumnos de pregrado, básicamente lo que vamos a hacer son temas avanzados de lo que visteis en Opti, de lo que visteis en IO, de lo que visteis en gestión de operaciones y de lo que visteis en gestión de operaciones avanzadas. ¿Sí? Y lo podéis mirar de esta manera.
En OPTI y en IO lo que se explican son herramientas. Programación lineal. Dime, Rodrigo. Profe, lo que pasa es que yo estoy en primer semestre, quinto año, y también recién ahora estoy tomando Goa. Si no te preocupes, se puede hacer el curso sin Goa. Eso Ah, ya, perfecto. Ya. no significa que obviamente tendrás una desventaja. Sí, pues, pero... ya. Porque en Goa, bueno, Goa es una ciudad de Asia, pero olvídate. En gestión de operaciones avanzadas lo que se ve, la división que hay de gestión de operaciones y gestión de operaciones avanzadas, versión simple, es gestión de operaciones son todo aquello que embarca o que utiliza herramientas matemáticas clásicas. Y gestión de operaciones avanzadas es todo aquello que embarca o que utiliza herramientas matemáticas siglo XX. ¿De acuerdo? Y ahí está la división entre gestión de operaciones y gestión de operaciones avanzadas. Este curso es un extra. Entonces, son problemas que en algunos casos intersectan con gestión de operaciones avanzadas, por ejemplo, programación de operaciones. Esto de aquí es algo que verás en gestión de operaciones avanzadas, pero en gestión de operaciones avanzadas se ve problemas de una máquina y de dos máquinas, cuando digo programación, decir en qué orden hay que hacer las actividades, o qué es más prioritario. Perfecto. Cuando hay un recurso o dos recursos, yo lo voy a ver caso n recursos. ¿Vale? Entonces, no es obligatorio saberlo, sí que es una ayuda. Ya, Y perfecto. en el Entiendo. momento en el que dijeras, ostras, es que esto no lo acabo de entender, yo no tengo ningún problema en hacer un pequeño repaso, como voy a hacer. Lo primero que vamos a ver, si te fijas, es un repaso de métodos de resolución. Y este repaso de métodos de resolución básicamente quiere decir herramientas. Yo doy por hecho que la Hay mayoría que de estar atento a vosotros... eso, entonces. ¿Qué? Hay que estar atento a eso, entonces. Bien Sí. atento. Yo doy por hecho que la mayoría de vosotros el simplex ya no os acordáis. Doy por hecho que la mayoría de vosotros no os acordáis de cómo funcionaba un problema de grafos, de caminos mínimos. Doy por hecho que la programación dinámica pasasteis por ella por encima. Sí. Pero yo necesito que dominéis esas herramientas. Y no necesito que las dominéis como una caja negra. ¿Vale? La gente, no sé, cree simplex, pues modela el problema, eso cree que se lo pone al ordenador y cree que el ordenador le da una solución siempre. Pues no, Hay que tristemente. saber cómo es el algoritmo. Exacto. No al nivel Ya, perfecto. de que tengáis que hacerlo, que eso no lo vais a hacer conmigo jamás. Resolver un problema de un tabló de simplex a mano, porque eso no tiene ningún sentido en un curso de magíster ni de doctorado, pero sí que quiero, por ejemplo, que sepáis qué es el coste reducido de una variable. O que sepáis por qué cuando le ponéis a una variable entera o mayor o igual que 0, por qué un problema se vuelve resoluble y el otro no. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que requieren una práctica y que requieren ensuciarse un poquito las manos, de probar y decir, oye, pues mira, ha funcionado, o, oye, pues mira, no funciona, o ahora cómo pongo esto para que funcione, no usar el AMPL. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de investigación de operaciones son OPTI y IO, son un pilar. Vale, el otro pilar que tenemos son los problemas. Son las cosas que uno tiene que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una cosa que uno podría resolver en un problema. Tiene que cargar barcos, tiene que poner los containers en un barco. Entonces tiene que poner los containers de la forma más eficiente posible. O tiene que decidir si un paquete lo va a entregar Chile Express o lo va a entregar BlueX. O tiene que decidir cuál es la ruta de reparto que va a haber para esos paquetes. O tiene que decidir cuál es la política de aprovisionamiento que va a tener. O tiene que decidir cuál es la división territorial para los carteros. Todos esos problemas son problemas que caen en gestión de operaciones y en gestión de operaciones avanzadas. Y de esos hay todos los que queráis, todos los que os imaginéis y más.
Y ahí hay gente, por ejemplo, no sé, Lorenzo Reus, que era profesor del grupo y que ahora está en la Escuela de Negocios, que hace finanzas. Entonces tiene problemas de este estilo, problemas en que utiliza la herramienta de investigación de operaciones para inversiones. Hay otra gente, como por ejemplo Eduardo Moreno o Marcos Goicoelea, que se dedican básicamente a problemas de planificación minera. ¿En qué orden hay que minar? Entonces utilizan herramienta Opti-IO y un problema de gestión de operaciones avanzadas y gestión de operaciones súper avanzadas, si queréis verlo así. ¿De acuerdo? Es un problema de planificación agregada en el fondo. O un problema de empaquetamiento, depende de cómo lo analices. Yo, por ejemplo, generalmente trabajo en temas de producción. Mi área en la que yo soy bueno es en temas de producción. ¿Vale? Y Yoshimito, por ejemplo, hace logística, igual que Felipe Lagos. Y estoy nombrando diferentes profesores que tenemos en el área y que son gente que puede dirigiros una tesis del mío o que os puede dirigir una tesis de un MCI que hacen este tipo de problemas y cada uno tiene su especialidad. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a ver es un subconjunto. El subconjunto es el que tenéis aquí. No me importa tanto ver todos los problemas, porque una de las cosas que hizo que a mí me gustara mucho esta área, cuando yo estaba aquí, ¿vale? Y yo también tuve vuestra edad en algún momento, ¿no? En el 1995 yo entré en la U. Y en el 1994, ya hace un milenio, imaginaros lo viejo que soy, yo estaba decidiendo qué era lo que quería estudiar. Y yo lo que quería estudiar lo que yo quería aprender era cómo funcionaba una inteligencia artificial de un juego de estos como el Civilization o el Age of Empires. Eso era lo que yo quería estudiar. Y acabé estudiando ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque resulta que ese mismo problema, que ahora lo explico en educación ejecutiva, ese mismo problema, las herramientas que se utilizan son las mismas herramientas o herramientas muy parecidas a las herramientas que tenéis aquí para estos problemas de aquí. Entonces, al final, la gracia es que uno es capaz de abstraerse. Y es por lo que pagan a una persona más por ser un magíster, en teoría. Porque tiene esa capacidad de abstracción, es capaz de tomar un problema teórico y ver lo que hay detrás. ¿Sí? Ver el Matrix. Ahora que han vuelto a estrenar Matrix, cuando era más jovencito era mucho más fácil que los alumnos hubieran visto Matrix. Ver los numeritos que caen, no la realidad que te ponen, no, lo que hay detrás. Pues eso es lo que yo os intentaré explicar y lo intentaré explicar con varios problemas que tienen cierta aplicación, pero lo que a mí me interesa es que después cuando lleguéis a la empresa y veáis otro problema que es completamente diferente, veáis, esto se parece a esto, por tanto puedo utilizar esta misma herramienta o puedo probar esta otra. ¿De acuerdo? Y ese es el entrenamiento que yo os estoy haciendo aquí. ¿Y cómo lo hago? A través de una serie de problemas que son los que veremos en el curso. ¿De acuerdo? Este es el contenido. De nuevo, si lo queréis ver de otra manera, una manera buena para verlo es ver la variedad de cosas en las que yo trabajo. ¿De acuerdo? Generalmente en investigación, yo soy un profesor relativamente productivo a nivel de investigación teórica, así que podéis ver que esto es lo que he publicado en el último año y medio. Veréis si os fijáis, ahora no os fijéis exactamente porque no me interesa, pero si os fijáis hay muchos temas. Son temas muy variados, con herramientas muy variadas. Porque a mí lo que me gusta es eso, es ver cosas diferentes. Ya estoy en un nivel en el cual si para volver a hacer lo mismo, ¿a qué? No gano nada. Y el tipo de tesis y el tipo de trabajos con los que se titulan mis alumnos también son muy variados. Desde cosas relativamente aplicadas, como el reposicionamiento de autos de auto, que la gente tiende a coger el auto siempre en el mismo sitio y tiende a dejar el auto en otro sitio completamente distinto. Y después resulta que alguien tiene que coger y volver el coche o los autos a los sitios donde la gente los quiere coger, no donde los quiere dejar. A diseño de territorios de reparto o diseños de correos, de territorios postales, localización de ferias en Valparaíso, y tengo hasta alumnos de bioingeniería que hacen cosas de detección de proteínas, porque el problema matemáticamente es muy parecido. Resulta que tú tienes que ver subsecuencias dentro de las proteínas que tienen unos ciertos patrones. Entonces tienes que hacer unos problemas de búsqueda y de optimización para ver cuál es el patrón más cercano. ¿De acuerdo?
Obviamente aquí no veremos todo. También os tengo que decir que hay gente que acaba haciendo cosas rarísimas. Por ejemplo, la persona que está haciendo secuenciación de proteínas, que aún no ha acabado, ahora está trabajando en una empresa de distribución logística, haciendo un software de distribución, y él sabía programar en Python, yo le obligué a programar en C y ahora está programando en Java. Una cosa completamente distinta. La persona que hizo esto está en KPMG, implementando softwares de optimización en Julia. Y tengo gente que no se dedica a esto, ¿eh? O sea, por ejemplo, la persona que está haciendo esto, que ya espero que acabe el mes que viene, está en Soprole. ¿De acuerdo? Hay un poco de todo. ¿Sí? Muy bien. Y lo que estoy intentando deciros con esto es que no os penséis que yo me voy a centrar en un único tema concreto. Mi idea es que tengáis un spread suficiente y que veáis las cosas que tienen en común, que parece que no tienen nada. Uno diría, no puede ser que enviar un barco sea lo mismo que dar trabajo a operarios. Pues matemáticamente, o a nivel investigación de operaciones, en esa formulación, en esa conceptualización que uno genera, son problemas muy parecidos. Y puede aprovechar lo que sabe de uno para resolver el otro. ¿De acuerdo? Y eso es la visión que yo quiero transmitiros y la visión de lo que me interesa que vosotros aprendáis. Os dan un problema, os escriben el problema, veis las cosas, los patrones que uno va aprendiendo con la edad y con los años y con la práctica y con equivocarse y con solucionarlo, y poquito a poquito va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo y encuentra las similitudes y ve que cosas que parecen completamente distintas son las mismas. Mi intención es daros ese empujoncito inicial que podéis necesitar para el primer trabajo en que trabajaréis haciendo eso. ¿Sí? Muy bien. Y ahora el pequeño momento de relax. Todo el mundo sabe... Bueno, ¿podéis levantar la mano todos aquellos de vosotros que me habéis tenido como profesor de gestión de operaciones? ¿Solo Fernando y Rodrigo? Yo creo que hay alguno más. Alejandro sí que me acordaba. Bueno, vosotros sabéis que yo el primer día de clase siempre hago una pequeña broma e intento... Bueno, esta vez no voy a hacer, no voy a poner las encuestas docentes, ¿sí? Porque me parece un poco... Rodrigo, ¿que tienes una pregunta o es que había sido alumno mío? Era alumno mío. No, había levantado la mano. Pero para decir que sí, que había sido alumno mío. Bueno, también les podéis preguntar, el resto de alumnos, ya sabéis quiénes son alumnos míos, quiénes han sido alumnos míos y nos pueden dar referencias. ¿Sabéis? Que para saber el tipo de... con qué pie calzo, qué es lo que os vais a encontrar. ¿Vale? ¿Qué es industrial? Yo durante una época lo preguntaba, ahora ya no lo pregunto en el primer día. El problema por el cual no pregunto qué es industrial es que muchos de vosotros no acabáis de tener una idea clara de qué es industrial. Sabéis que es un sitio que tiene, generalmente lo que me decían los alumnos es que tiene salida profesional, puedes hacer un poco de todo. ¿Sí? Eso era básicamente lo que me decían. Yo soy industrial de un país en que los industriales no es una carrera popular, como en Chile. Así que tengo otra visión de que es un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial es el que aplica el método científico en la industria. ¿De acuerdo? El método científico básicamente es que estructura los problemas no como una cosa caja negra intuitivamente. Normalmente método científico quiere decir que hay una estructura y, como diría Kant, hay un fuerte componente matemático.
y científico. ¿De acuerdo? En mi caso concreto, procediendo de un país, en España, que es un país que produce, que tiene producción, o tiene producción. En la zona donde yo vivo, que es cerca de Barcelona, hay 2 fábricas de coches que hacen 3.000 coches al día. 2 fábricas gordotas de coches, echad números, 3.000 coches al día, 365 días al año y te os sale la cantidad. Y antes había 3. Hasta hace poquito había 3 fábricas de coches. Así que mi visión industrial es esta. Y esto, si alguno de vosotros, yo entiendo que la mayoría de vosotros serán civiles industriales. El símbolo de la carrera es una fábrica sacando humo. ¿Por qué sacando humo? No lo sé. Parece que somos los sucios. No sé, yo diría que no somos sucios. Tengo que reconocer que lo que se entiende por industria a día de hoy es más bien sector productivo. Y esto incluye más cosas que fábricas. ¿De acuerdo? La mayoría de vosotros no va a trabajar en fábricas, pero eso no implica que en industrial no haya fábricas o que las fábricas no sean importantes. Y lo digo porque muchos de los problemas que vais a ver conmigo son problemas tirando a producción, a industria clásica, bueno, pues por defecto formativo. No quiere decir que todo sea producción, vamos a también hacer bastante logística y distribución, pero tenéis que pensar que yo vengo de un sistema de industria igual fábrica. Y esa fue mi formación y mi desarrollo profesional hasta que llegué a Chile en el 2014. Cuando llegué a Chile en el 2014, pues llegué a un país en que me tuve que diversificar. Pero eso no significa que no haya fábricas o que no siga habiendo importancia industrial. Es más, una manera de intentar entender qué es industrial es entrar en Wikipedia y buscar qué significa país industrializado. ¿Qué se entiende por un país que es industrializado? Y si lo hacéis, para que nadie me diga que he dicho mentira. ¿Vale? Aquí que pone, redirigido de país industrializado. ¿Y cuál es la entrada que tiene Wikipedia para país industrializado? Pues un país industrializado es lo que se entiende como un país desarrollado. ¿De acuerdo? Y eso es importante tener la idea. Sé que muchos, y que en muchos países, en muchos sitios, y algún colega dice que la industria es una cosa del pasado y que eso, fabricar solamente lo hacen los chinos, que fabricar no es importante. Bueno, parece que Wikipedia o el inglés lo contradice. Es más, y yo voy a seguir contradiciéndolo porque es mi trabajo. Esto es un mapa de producción, de fábricas de coches, pero de fábricas. Y la altura es equivalente a los números de coches que fabrican esos países. Y casualmente, la producción se concentra en número 1, Alemania, número 2, Japón, número 3, Estados Unidos, número 4, Canadá, número 5, el Reino Unido. Nadie me va a decir que esos países son China, ni que ojalá todos los países tuvieran la economía que tiene Japón, Estados Unidos, Canadá y Alemania. ¿Sí? Alguno también me dirá, bueno, pero es que esos son los coches. Ahora todo lo demás se hace en China. Yo sigo contradiciéndolo. Bueno, 2 cosas. A ver, estas son preguntas de trivia, ¿de acuerdo? Pregunta de trivia número 1. Trivia 1. De todos los países desarrollados, hay solo uno, que no tiene una gran producción industrial. ¿Alguien me diría cuál es viendo el mapa? ¿Alguien? ¿Puede repetir su pregunta, profe? Sí, de todos los países que se consideran países desarrollados, solo hay uno que no tiene una producción destacada en este mapa. ¿Alguien me podría decir cuál? ¿Suiza? ¿Cuál? ¿Suiza? ¿Benjamín? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Suiza? ¿No? No, Suiza tiene producción, hace relojes.
Hay un país que no, solo uno. República Checa. No, en la República Checa también se producen coches. Hay un país que no. La India. No, en la India, si te fijas, se producen coches. Y la India no es un país desarrollado. Es un país en vías de desarrollo. El único país que ha llegado al desarrollo sin pasar antes por la manufactura, por la producción, por la industrialización, por tener industria, es Australia. Es un país que no tiene mucha industria. Todo el resto de países que son países desarrollados normalmente han tenido una etapa de industrialización, una segunda revolución industrial o una primera revolución industrial. Todos los demás no. Y el caso de Australia es paradigmático porque es como la excepción que confirma la regla. ¿De acuerdo? El motivo es que Australia tiene otras ventajas, que por cierto Chile también las tiene. Por tanto, Chile ha intentado llegar al desarrollo no industrializadamente, pero fijaros que en el mapa es curioso que todos los países con montañas grandes sean países industrializados o los grandes países industrializados. Segunda pregunta de trivia. Y esta no tiene nada que ver con la ciencia, es solamente una pregunta de geografía. Porque hay un pico aquí muy grande en Sudamérica de producción muy alta. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Porque esa es parte de Francia, ¿no? Sí, exactamente, es la Guayana francesa. Entonces, como es parte de Francia, aparece con la altura de Francia. Pero no, ahí no se producen coches. ¿De acuerdo? Fijaros que en Brasil sí que se producen coches y está un poco más arriba. Y Brasil y Argentina y Chile son los países más desarrollados de Sudamérica. 2 de los 3 tienen producción industrial fuerte. El problema de Chile es un problema que podríamos hablar luego. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pero esto es el pasado, ¿no? Alguno de vosotros me dirá, no, es que esto es tiempo pasado. Bueno, parece que no. Parece que hay muchas empresas que están decidiendo transportar o trasladar su producción de nuevo a los países de origen. Y ahora eso es una realidad que, bueno, supongo que alguno de vosotros tiene auto, ¿no? Y debe estar sufriendo el precio del combustible. Pues cuando uno produce, cuando uno tiene que vender un producto, lo que tiene que tener en cuenta no es solamente el costo de fabricar, tiene que tener el costo total. Pero resulta que el hecho de tener, por ejemplo, producción muy cerca, lo que te permite es hacer una producción just in time, producir justo en el momento en que lo necesitas. Y eso es una ventaja. Es una gran ventaja porque te permite reducir inventarios. Si os acordáis vosotros cuando yo explicaba gestión de operaciones, yo o el profesor que tuvierais de gestión de operaciones, os decía que tenéis que tener un inventario de seguridad dependiendo del plazo de entrega. Y el plazo de entrega, si el plazo de entrega aumentaba, si en vez de pedir si en vez de tardar un mes, tardaba 6 meses, había que tener más inventario de seguridad. Bueno, pues esos son costos que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta también el costo logístico. Hasta tal punto que ahora, para hacer telas, es más barata Estados Unidos que China. Sí, es verdad, el costo de mano de obra, que es la primera barrita, esta barrita de aquí, en China es muy pequeñito comparado con el de Estados Unidos. Pero fijaros que el resto de costos, cuando empiezas a sumar, todos estos costos extras se te comen lo que te ahorras. Y después tienes que tener el costo de la energía, tienes que tener el costo de capital, tienes que tener el costo de transporte. Al final no puedes llevarte una sorpresa y resulta que puede ser más barato producir cerca. Y pensad que eso no es solamente asociado allá, en Chile también. Si os vais a Chile y miráis los convenios estadísticos, resulta que la manufactura o la producción no es un sector secundario o terciario o cuaternario que no se utiliza. La mayoría de vosotros, cuando yo pregunto, dicen que las bases principales económicas de Chile son las minas, o sea, el cobre, básicamente cobre. El sector agropecuario, que quiere decir verduras y frutas y madera,
y el pescado. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente, la creencia general. Pero la realidad es otra. La realidad es que la manufactura mueve APP aproximadamente el mismo dinero que la minería. Un poquito más, al menos en el año 2016. Y el sector que más plata mueve en Chile son los servicios personales, que quiere decir limpieza, universidad, todas estas cosas, seguros médicos, etc, etc, etc. Y los sectores que todo el mundo piensa que son ultra importantes, como por ejemplo la pesca, fijaros la diferencia, esto es la pesca. Es casi nada. Casi nada. ¿De acuerdo? Por tanto, en Chile hay mucha manufactura, porque en Chile, la inmensa mayoría de la cerveza que se vende en Chile, se produce en Chile. La inmensa mayoría de la comida elaborada que se come en Chile, se produce en Chile. La Coca-Cola que os bebéis, o los refrescos que os bebéis, se producen en Chile. Los pañales de los niños pequeños se producen en Chile. Y así, miles y miles y miles y miles y miles de cosas. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo vas a transportar Coca-Cola? Estás transportando agua. Es ridículo. Entonces, a pesar de que parezca que como peso específico es muy chico, no. No es verdad. Es un peso importante de la economía nacional, que no es exportación, porque si os fijáis, lo que hay aquí no es la creencia general de la importancia económica, es la importancia para exportar. Pero la mayoría de la economía, la inmensa mayoría de la economía es economía interna. Y en esa economía interna, la manufactura, la producción, que es uno de los problemas que vamos a ver más en este curso, es importante. No quiere decir que no vaya a haber otras cosas, quiere decir que tienen un peso específico importante. ¿Vale? ¿Por qué esos países en que la mano de obra es tan cara siguen produciendo? ¿O por qué es importante esa industrial clásico? Y aquí yo utilizo normalmente un mapa diferente, que es este. Que si os fijáis es un mapa del número de robots por trabajador. Y si os fijáis, los países más fuertes, más desarrollados, más industrializados con la industria buena, la que da plata, la que mueve mucho dinero, lo que tienen es montones de robots. Traducido, soluciones tecnológicas, tecnología. Y en esa tecnología paga. Paga el hecho diferencial. Paga el hecho de que no valga la pena producir en China. Obviamente, si lo que queréis es un colador para la verdura, pues no vais a competir con China. A lo mejor sí, pero por los gastos de envío. Pero si quieres tecnología de alta calidad, esa tecnología de alta calidad, fijaros dónde se distribuye en el mundo. ¿Sí? Hay alguno que me da, profe, pero el iPad que usted tiene se produce en China. Sí, sí. Y ya iré a mis lecturas de gestión de operaciones, en los vídeos de gestión de operaciones, y veréis lo que opino del modelo de negocios de Apple. ¿Sí? Yo, para que os hagáis una idea de estas cosas, yo tomo café. Bueno, como todo el mundo, como la mayoría del mundo, pero yo tomo café de este que es un poco más raro. Tengo un molinillo manual que vale 350 lucas. El molinillo manual. Sí, ¿vale? Pues estaba mirando un molinillo para mejorarlo y es
La muela que hace el molinillo está diseñada en Corea del Sur. Corea del Sur hace esa muela. El tipo que diseñó la muela son una empresa coreana. Y no tienen tecnología suficiente para hacerla. Es una muela de tanta precisión que la hacen en Suiza. La única gente que tiene maquinaria lo suficientemente avanzada para hacer esa muela está en Suiza. Y ya os digo yo que ese cacharrito no vale 15 lucas. Ya os digo yo que cuando vi el precio dije, no, lo siento mucho, me gusta el café, pero no estoy tan loco. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que ¿Cuánto costaba, profe? ¿Qué? ¿Cuánto costaba? Como 3.500 millones. ¿Cuánto? $3.500. Ah, ya. Una piedra para moler, ¿vale? Porque la máquina es alemana y la máquina vale $5.400. Sí, o sea, yo para Capstone estuve trabajando con una empresa gráfica que Sí. tenían una cortadora láser, una cortadora para cortar aluminio compuesto y varios materiales. Y se nos rompió una cuchilla una vez y esa pura cuchillita costaba 700.000 pesos, que era una cuchillita de 2 centímetros por 1, era Claro. Pequeñísimo. Y es una cuchilla de precisión y seguramente venía del extranjero y estaba fabricada en unas máquinas especiales. Por eso te digo, estas cosas no quiere decir que toda la industria tenga que ser así, pero hay industria muy específica de alta tecnología que vale la pena hacerla. Y que es lo que mueve muchísima plata. Muchísima plata en el sentido de industria productiva de alto nivel. Y el área de investigación de operaciones es lo mismo. Es un área que es un área específica. A ver, si tú lo que quieres es gestionar, como he visto alguna vez, los horarios, una vez un alumno me vino, proyecto de Capstone, quería gestionar un sistema de trabajo para los trabajadores, para ahorrarse un trabajador. Y yo le dije, ¿pero cuánto cobra el trabajador? Me dijo, salario mínimo. Y dije, entonces no te vale la pena. No te vale la pena ahorrarte un trabajador salario mínimo. ¿Qué ahorras? ¿300.000 pesos al mes? Pero si eso vale... Eso no es nada. ¿En qué te puede ser interesante? Te puede ser interesante en una empresa como por ejemplo Mercado Libre, que compromete servicio en 24 horas. Y ahí sí que para comprometer servicio en 24 horas tienes que tener un nivel tecnológico avanzado. Y entonces se tienen que pagar, tienen que gastar plata en tecnología avanzada. No solamente en almacenes inteligentes, sino en una gestión correcta del almacén inteligente, en que los recursos se desarrollen como toca, en priorizar las órdenes de compra o de venta que corresponde, en intentar minimizar el inventario que tienen. ¿Vale? Estamos hablando de una serie de cosas que es lo que hace un especialista en esta área, en la área que yo explico, que corresponden a un desarrollo top. ¿Sí? Que no quiere decir que todo el mundo tenga que trabajar en eso. Obviamente que no. Pero en esos puntos, cuando ya te pones a hacer cosas finas y se pagan esas barbaridades de plata, como decía vuestro compañero, por una navajita de mierda, 700.000 pesos, perdónate, es que he vuelto a España, entonces estoy muy mal hablado, porque aquí esas palabras se dicen con mucha facilidad. Obligatoriamente será por algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y último punto. Si alguien quiere trabajar en un proyecto de investigación, que me lo diga. Tengo plata. Sí, tengo que hacer mi paréntesis publicitario. Sobre todo los alumnos del mío que estén buscando tesistas. Digo, director de tesis. Que hablen conmigo y les puedo pagar. Como mínimo por ahora. Luego ya no lo sé, pero por ahora les puedo pagar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, hemos acabado la introducción. Y como os decía, ¿qué es este curso? Pues si gestión de operaciones era Dragon Ball chico y gestión de operaciones avanzadas es un poquito más difícil, pues planificación y programación de operaciones es el más difícil todavía. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo sitúo yo? ¿O cómo creo yo que es este curso?
Pues voy a utilizar una cosa que se llama diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Un diagrama de Venn es una forma de representar ideas. Y es algo que en ingeniería industrial se recomienda hacer. ¿De acuerdo? Es una de las herramientas que hay. Es un diagrama en el cual uno va representando las cosas, las áreas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es básicamente ingeniería industrial. Y en ingeniería industrial hay muchas cosas. Muchas. Hay finanzas, hay planificación y programación hay planificación de proyectos y evaluación de ellos, hay recursos humanos, hay marketing, hay muchísimas cosas. Hay un libro que tiene como 2000 y tantas páginas, que es, le llaman el handbook, libro de mano de ingeniería industrial. Y no me cabe así en la mano. Y pesa, vamos, una barbaridad. Y eso que es papel de Biblia. Y después hay otra área que es la investigación de operaciones. Y fijaros que hay una intersección. ¿De acuerdo? Hay una parte que no toca, que no es ingeniería industrial, pero que es investigación de operaciones. Y hay una parte que es ingeniería industrial que no requiere la investigación de operaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el diagrama de Venn sería algo que utilizaría alguien que está aquí y no necesita saber investigación de operaciones. ¿De acuerdo? Y ahora hay una tercera patita, que es ciencias de la computación. ¿De acuerdo? Fijaros que hay una intersección entre ingeniería industrial y ciencias de la computación que no es investigación de operaciones. Por ejemplo, sistemas de información. Los ERPs, los famosos ERPs, SAP, BAN, JC Edwards y todos estos, que son una cosa que nació de la ingeniería industrial y que se extendió más allá de la ingeniería industrial. Y hay una cosa que intersecta entre ingeniería industrial e investigación de operaciones y ciencias de la computación. El curso que nosotros vamos a ver aquí, la planificación y programación de operaciones, está en esta intersección. Justo aquí. ¿De acuerdo? Esto es el curso que hacemos nosotros. Es data más IO con una aplicación a la industria. ¿De acuerdo? Y la importancia, esta intersección ha tenido una gran explosión recientemente, pues por todo el tema de Machine Learning, Data Analytics y todas estas cosas. Que de golpe y porrazo se han dado cuenta que las computadoras tienen suficiente poder de cálculo para hacer cosas que antes se creía que no se podían hacer. Y aparte ahora hay más gente cualificada para hacerlas. Porque estamos hablando de cosas que tradicionalmente no había tanta gente preparada para hacerlas. Bueno, ahora, en un principio hay muchísimos más informáticos y muchísima más gente que es ingeniero y sabe algo de programación y sabe utilizar estas herramientas. ¿De acuerdo? Esta es la introducción para haceros una idea general y ahora vamos a pasar a lo que normalmente interesa a la gente, que es cómo os voy a evaluar. ¿De acuerdo? Y aquí es cuando alguno de vosotros empezará a temblar, porque hasta ahora todo lo que he dicho es muy bonito. Creo yo que vende bien la moto, estoy vendiendo un buen producto. Pues estoy ofreciendo un trabajo mejor remunerado, un conocimiento extra, una ventaja competitiva contra vuestros compañeros que no hacen este tipo de materia, etc. Ahora viene la parte mala. Y la parte mala es cómo se evalúa. Porque cuando veáis cómo se evalúa os vais a hacer una idea clara de cómo va esto. ¿Vale? ¿Cómo va la evaluación? La evaluación se divide en dos partes. Hay una primera parte que es un examen final, que es el 50%, y hay otra 50% que son trabajos grupales. Hay un alumno de doctorado que debería de identificarse en algún momento. ¿Vale? El alumno de doctorado tiene condiciones especiales. Las condiciones especiales es A, su trabajo es individual.
Y B, su examen final requiere mayor puntaje para aprobar. ¿De acuerdo? No es diferente, el temario es el mismo, pero si a un alumno de magíster o un alumno de quinto año le pido 12,5 puntos en el examen final para aprobar y 25 puntos para sacar un 7, a un alumno de doctorado le pido 25 puntos para sacar un 4 y 50 puntos para sacar un 7. El doble. Respecto al trabajo grupal, los alumnos de doctorado, el alumno de doctorado lo tiene que hacer individualmente. Hola, Carlos. El resto lo tenéis que hacer en grupos de 3. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a explicar cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funciona el examen? Vale. Alguno de vosotros que me haya tenido como profesor en tiempo de pandemia sabe que soy muy creativo a la hora de hacer las pruebas. Entonces, como esto va a ser una prueba online o un examen online, y yo llevo muy mal esto de que los exámenes los hagáis cooperativamente y os, entre comillas, os copiéis o lo hagáis de forma comunal. El sistema de examen que hago es un poco estrambótico. No lo habréis hecho nunca, creo. Lo llevo haciendo 3 años y nunca me han protestado y nunca me van a protestar. El director del programa lo sabe y la gente lo sabe y es la mejor manera para evitar la copia. ¿De acuerdo? Yo lo que haré el día del examen final es, os subiré un PDF con muchas preguntas. Cuando digo muchas preguntas, son muchas. Como 60 o 70 preguntas. ¿De acuerdo? Estas preguntas tienen un marcador de dificultad. Entonces hay preguntas dificultad 1, hay preguntas dificultad 2, dificultad 3, (4) y 5. ¿Vale? La pregunta de dificultad 1, si la contestas correctamente, da 1 punto. La pregunta de dificultad 2, si la contestas correctamente, da 4 puntos. La pregunta de dificultad 3, si la contestas correctamente, da 9 puntos. 16 puntos. 25 puntos. ¿De acuerdo? Ese es el puntaje básico. ¿De acuerdo? Y ahora, a ese 1 punto, o 4 puntos, o 9 puntos, o 16 puntos, o 25 puntos, hay que menos un ratio, un porcentaje, asociado al número de otros alumnos que contesten la misma pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si toda la clase contesta una pregunta, esa pregunta vale 0. Y no me digáis, profe, es que todos podríamos haber contestado la misma por casualidad. Bueno, yo lo veo de esta manera. Si una pregunta el 100% de la clase la sabe contestar y contesta lo mismo y la contesta el 100% de la clase bien, quiere decir que eso es conocimiento general y no merece ser pagado extra. Por tanto, la única manera de sacar puntaje, teniendo en cuenta que son 60 o 70 preguntas, es que cada uno conteste preguntas diferentes. Si todos contestáis las mismas preguntas, una de dos:
o lo habéis hecho juntos o con ayuda, o eso no tiene dificultad especial, y como no tiene dificultad especial no merece que os dé puntos especiales. ¿De acuerdo? Generalmente lo que hago es que hasta el 25% de la clase no hay descuento. Y del 25% hasta el 100% hay un descuento lineal. ¿De acuerdo? Por tanto, si una pregunta la contestan 4 personas, habiendo ahora en clase 31, pues si la contestan 4 personas, tiene puntaje completo. Pero si una pregunta me la contestan 20 personas, pues esa pregunta vale muy poco. ¿De acuerdo? Motivo, el que digo. La idea es que hay 60 o 70 preguntas para que escojáis las preguntas que os parece que podéis contestar vosotros y para que no las hagáis en conjunto. Es más, queda terminantemente prohibido compartir información por escrito con compañeros. ¿De acuerdo? Podéis comentar lo que queráis, verbalmente, pero queda terminantemente prohibido compartir información por escrito. ¿Qué significa esto? Un segundito, Rocío, déjame explicar eso. ¿Qué significa esto? Significa que si 2 alumnos envían copias muy parecidas de una respuesta y yo los llevo a tribunal de honor, como os he prohibido terminantemente pasar cosas por escrito, se os aplicará una norma de incumplimiento de una orden directa de un profesor, no una de copia. Y se os reprobará el ramo. ¿De acuerdo? Podéis hacer todos los comentarios verbales que queréis, podéis estudiar juntos lo que queráis, pero queda terminantemente prohibido que os paséis material por escrito. Lo digo porque ya sabemos que después llega al Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor dice que no hay copia, que hay una alta similitud. ¿Vale? Para evitar esa alta similitud, lo que hay que hacer es, pues, podéis comentar las respuestas, pero cada uno tiene que hacer el desarrollo personal. ¿De acuerdo? Y lo digo sobre todo por los ejercicios de programación, porque alguno de vosotros se cree que cambiando variables de nombre, el ejercicio es diferente. Y cree que yo no me voy a dar cuenta. Y no lo digo por ninguna de las 31 personas que hay ahora en la sala. Lo digo porque cada año me pasa, y cada año tengo que enviar gente a Tribunal de Honor, o los tengo que reprobar con un 1. Y ya me ha pasado, todas las ediciones de este curso que he hecho, he tenido que enviar a alguien con un 1 a casa, por copia. O he tenido que decirle que él decidiera retirar el ejercicio, por copia. Pues intentate evitar eso. ¿Vale? Rocío me dice, ¿cuántas preguntas generalmente se deben responder? Mira, generalmente lo que hace la gente es, hay dos estrategias. La estrategia número 1 es intentar hacer una de estas, que son ejercicios de programación largo. Es más, yo este año os voy a dar ejercicios en las clases, os voy a proponer ejercicios, los voy a apuntar y estas van a ser preguntas que va a haber el día del examen. Por tanto, si tú, de forma individual, por tu cuenta, sin pasaros información por escrito, o sea, el código a otra persona, llegas el día del examen y me entregas ese ejercicio, pues muy probablemente ya lo tendrás, ya tienes el 7. Yo no quiero reprobar a nadie, lo único que digo es la dificultad que tiene, que es existente. Eso es la estrategia número 1. La estrategia número 2 es gente que se queda con media docena de preguntas de por aquí, más las que contesta de un punto. Generalmente las de un punto las contesta la mayoría de gente, no todas, pero la mitad, porque son preguntas fáciles. Pero de las preguntas de 2-3 puntos hay algunas que la gente se ha especializado en algunos temas, ha estudiado más de aquello, ha leído un par de libros, tiene material, y ahí es lo que tienes que rascar. Fíjate que tú apruebas con 12 puntos y medio. Por tanto, si contestas 2 preguntas de dificultad 3, tienes 18 puntos.
la probabilidad de que una persona, si tú lo has hecho realmente por tu cuenta, de las 70 preguntas, escoja las 2 preguntas que tú has hecho, todo el mundo, la probabilidad es nula o cercana a nula. Otra cosa es que lo hagáis en equipo. Entonces, si lo hacéis en equipo, las probabilidades aumentan. Aumentan las probabilidades de que haya mucha gente que, como aquí siempre hay el freerider, se juntan 4 personas, esas 4 personas trabajan juntas, pero hay uno que es amigo de otro y entonces le pasa la pregunta y ahora ese se la pasa a otro, se la pasa a otro y ahora resulta que en vez de contestarla las 4 personas que creen que habían trabajado juntas, la contesta toda la clase. Y eso ha pasado, Rocío. Por tanto, aquí lo que tienes que intentar es evitar eso. ¿De acuerdo? Sin programar es difícil sacar un 7 en la prueba, en el examen. ¿De acuerdo? Alejandro dice, ¿cuánto dura el examen? Yo pongo el ejercicio a las 9 y os doy hasta las 2, 5 horas. Y en esas 5 horas, lo que te dé tiempo. ¿De acuerdo? Todo lo que te dé tiempo de contestar. Obviamente, nadie contesta todo. Es imposible. Es que yo no puedo contestarlo todo en 5 horas. Os lo prometo, no puedo. Entonces, vosotros, a lo mejor hay alguno que es ultra mega rápido, pero yo dudaría que nadie pudiera contestarlo todo en 5 horas. Ni siquiera un tipo de estos que trabajan en el MIT o de los que trabajan en Google, las entrevistas esas de Google que son horribles. Ahí hay temario para estar un par de días trabajando, o 3. Pero en 5 horas tú tienes que, te lo lees y dices, mira, yo voy a atacar a esta y a esta. Y generalmente la gente que hace eso, bueno, la gente que ha estudiado, yo nunca he tenido ningún reprobado que no sea por copia. Entre esto y en los trabajos nunca he tenido reprobados que no sean por copia. Preguntas. Bastián, ¿hasta cuántas preguntas se pueden contestar? Todas las que quieras. Tú contestas. Y yo te evalúo. ¿De acuerdo? Generalmente soy bastante binario en las correcciones. Está bien, está regular o está mal. Si está regular te pongo un 25% o un 50%. Un segundito, Rodrigo. Voy a contestar las que están en el... Bueno, me estoy mirando allá primero porque me estoy quedando ciego y segundo porque tengo una pantalla. Yo generalmente trabajaba con pantallas de 32 pulgadas, pero aún no me han llegado, así que tengo que mirar la pantallita del portátil. Alejandro, profe, ¿las preguntas aparecen marcadas con su nivel de dificultad? Sí, por supuesto. A la derecha pone nivel 1, 2, 3, 4, 5. Rodrigo, tu pregunta. Sí, profe, le quería preguntar si es que el examen se puede hacer con el material que nosotros hemos desarrollado durante el semestre, por ejemplo, código, etc. Todo. Porque no tiene ningún sentido, vas a estar en tu casa. Sí, pues. O sea, ya, perfecto. A ver, la idea de esta prueba, yo sé que suena a criminal y que dicen, pero esto, profe, esto no me lo han hecho en la vida. No, no te lo han hecho en la vida. La idea de esta prueba es, en la vida real, ¿qué te harían? ¿Puedes utilizar todos los apuntes del mundo mundial? Sí. Demuestra lo que sabes. Yo lo que quiero ver es cuánto sabes. Ya está. Entonces te pongo un ejercicio o te pongo un montón de ejercicios para que tú me demuestres lo que sabes y lo que puedes contestar en un tiempo ilimitado. 5 horas. Es mucho tiempo. Entonces, finalmente, lo que recomiendo a usted es agarrar las preguntas. Yo, sinceramente, no sé si podría contestar una de dificultad 4 o 5. Es que pero sí pondría 2 dificultad 2, una de 3 y quizá un par de hay una. alumnos que dicen, a ver, las preguntas de dificultad 5 acostumbran a hacer un programa largo. Entonces a ellos se les da bien programar largo. Y saben que esa pregunta la va a contestar con mucho 2 personas. Entonces, sí, como esa es su habilidad, pues van a por el ejercicio de 5 puntos. Hay otra gente que picotea y toma preguntas de nivel 1, de nivel 2. Hay otra gente que tiene buen conocimiento de algunos temas técnicos y entonces va a nivel 3, nivel 4, nivel 2. Depende un poco de tu estrategia. Igualmente yo en cada clase voy a poner preguntas y voy a decir, esta pregunta estará en la prueba, en el examen, y esta pregunta tiene dificultad tanto, para que os hagáis una idea. Lucas, no. Pero como voy a poner preguntas que te vas a poder preparar,
No hay Ahí no exámenes está la anteriores preparación. porque reaprovecho preguntas de exámenes anteriores. ¿Vale? Pero no te preocupes porque tendrás preguntas. Entonces hoy, por ejemplo, voy a poner una. Seguro, porque me va a dar tiempo. Y con eso te harás una idea de decir, vale, pues esto es, si esto es nivel 2 y me ha llevado tanto tiempo, o si esto es nivel 3 y me ha llevado tanto tiempo, pues, ¿cuántas puedo contestar? ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Dime, Rolando. ¿Cómo se obtiene el 7? ¿Es en base al que obtuvo más puntaje o hay un tope 25 establecido? puntos, 7. El sistema es, yo te calculo tu puntaje. Y para eso lo que hago es un Excel, que si queréis la semana que viene os lo enseño. Ahora no lo puedo enseñar porque lo tengo en Dropbox y si me pongo a buscarlo vamos a acabar fatal. En que hay en cada columna, una columna para cada pregunta. Y entonces, una fila para cada alumno. Y en cada columna hay el puntaje que yo le he puesto. Y entonces hay un contador que te dice el número de personas que han contestado esa pregunta y calcula el descuento que hay de esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si una pregunta de 9 puntos la ha contestado a la mitad de la clase, pues en realidad no son 9 puntos, creo que son como 6, porque el 25% inicial no cuenta. Entonces, son como 6 puntos. Pues 6 puntos para esa pregunta. Y todo el mundo que tiene esa pregunta correcta, 6 puntos. Si la tienes a la mitad, 3 puntos. Si tienes a un cuarto, pues 3 puntos. Digo, sí, no. 6, 3, 1 y medio. Y ahora, se suma todo. ¿Vale? Se suma tu puntaje entero. Entonces, el 4 son 12,5 puntos. El 1 son 0 puntos. Y el 7 son 25 puntos. Entonces, ¿que tú has sacado 20 puntos? Pues calcula la nota que te va a tocar. Entiendo. ¿Sí? Entiendo, profe. Pero la Sí, idea muchas es, gracias. como esto es una prueba online en la cual yo no te puedo, mira, mis vídeos de videoconsolas, lo siento. Como es una prueba online en la que no te voy a controlar lo que haces, que puedes utilizar todo el material para desincentivar la copia, mi única estrategia para desincentivar la copia es generar un sistema en el que realmente si tú te copias y lo hacéis en grupo, te vaya a puntuar mal. Esa es la estrategia de lo que estoy haciendo. Y si lo haces bien, ya os digo, hay mucha gente que hace... el año pasado hubo un tipo que hizo 2 5, 2 dificultad 5, 50 puntos. Y no tuvo ningún problema. ¿Vale? Y creo que el récord son como 67, 70 puntos en una prueba. Claro, ese tipo o tipa había estudiado mucho y sabía lo que estaba haciendo. Vamos ahora a Rodrigo. Está Bastián primero, profesor. ¿Qué dices? Que Yo estaba había adelantado Bastián primero, Bastián Sánchez. Bueno, pues Bastián. Sí, tengo el examen, no sé si lo dijo, es reprobatorio, ¿no? Por ejemplo, si tengo 12 puntos, como No. reprobaría el... No, puedes sacar un 7 y un 1. Pero es que en los trabajos grupales normalmente la nota media son 5. Ya. Por eso generalmente no hay nadie que apruebe con un 7 en el trabajo grupal. ¿Vale? Rodrigo. Profe, yo le quería preguntar porque estuve viendo las clases que usted tiene en YouTube de este ramo Sí. y al final de al final de la lista hay una presentación. Sí, eso es el trabajo grupal. Ya, perfecto, ya. ¿Vale? Gerardo. Lo que pasa es que, voy a poner como un caso. Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo hago una pregunta de un punto o de 2 puntos que en realidad no tiene tanta dificultad dentro de lo que debería ser, Bueno, pues y dentro de las personas que le hicieron hay copia, ¿esas personas contarían dentro de las personas que lo hicieron en sí para el como para descuento encontrar sí. puntaje? Para el descuento sí. Y después, si soy capaz de demostrar copia, pues te envío a Tribunal de Honor. No, lo que me refiero yo es como si Sí, cuenta contaría para el puntaje. descuento.
O sea, si hay una pregunta que toda la clase, bueno, no toda la clase, hay, yo qué sé, 15 alumnos la hacen igual y tú no la haces igual y te fastidia, pues esa pregunta yo la voy a contar con el descuento. Por tanto, no vayas a hacer 12 puntos y medio, voy a hacer 17 o 18. Pero ya te digo que no ha pasado nunca. No ha pasado nunca Ah, porque sí. realmente la gente que estudia por su cuenta estudia para sacar 20 puntos y saca 20. A lo mejor saca 17. Pero la gente que estudia, que no comparte material y que contesta, lo normal es que no haya esos overlaps. No me ha pasado nunca. Si me pasara que un tipo reprueba por eso, no te preocupes que ese tipo lo apruebe. Ah, ya. ¿Vale? Yo no Perfecto. estoy aquí para... Yo lo que no quiero es que haya freeriders. Sabéis que es un freerider, ¿no? Un Sí, que la freerider es una persona que persona no que se hace nada. aprovecha. Yo no quiero freeriders, pero la gente que aquí trabaja, aquí aprueba. Eso os lo prometo. No he tenido nunca ningún caso de una persona que yo le haya visto, que ha estado trabajando, que ha hecho un buen trabajo de curso, que ha estado preguntando, que hace un ejercicio y contesta cosas, muchas cosas, y que por culpa de este sistema repruebe. Nadie, cero. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias. De nada. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer ahora el descanso. Volvemos en 10 minutos, a las 7:20, ¿de acuerdo? Y a las 7:20 empezamos con cómo funciona el trabajo grupal. Ok, profe. Y en nada, eso, yo estaré antes, yo estaré en 5 minutos, pero volveré a empezar a explicar lo del trabajo grupal a las 7:20. Hasta ahora.